Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Mosqueda, soy directora editorial de Ediciones Ampersand. En primer lugar, quiero agradecer a Verónica Sierra Blas y a Guadalupe Adames Castro por haber planteado hacer esta actividad y haberme incluido en ella, y también a los alumnos por haber elegido la obra esta que para mí es muy especial, la obra de la edición de Manucio, y que inicia una colección que hace mucho tiempo quería hacer. En cuanto a la editorial, Ampersand es una editorial que nació hace ya 10 años. Previamente, durante 5 años, había editado con otra persona una revista académica que se llamaba Páginas de Guarda, que estaba dividida en 3 partes, una parte dedicada a la lingüística, otra a la edición y otra a mi campo, que es la cultura escrita. Esta revista estaba como a medio camino de la academia y la divulgación, y eso constituía un problema, así que dejé de hacerla, y a partir de 2012 empecé a publicar libros, que era lo que yo quería hacer. La primera colección fue precisamente Scriptamanent, dedicada a la historia social de la cultura escrita, que es la disciplina sobre la que yo estaba trabajando para hacer el doctorado en la Universidad de Alcalá. Esa es la colección más importante de la editorial. Yo había hecho el doctorado con la supervisión, con la tutoría de Antonio Castillo Gómez, y me parecía que esa colección tenía que tener un cierto peso en la editorial. El año pasado decidimos empezar con esta colección que se llama Territorio Postal, que nació un poco como consecuencia natural de la tesis que yo había hecho, en la que estudiaba las cartas editoriales de un editor que estuvo en la Argentina durante los años 20 y 30 del siglo pasado, y eran cartas que tenían mucho para ofrecer a los editores. Entonces, como consecuencia de eso, me parecía que una colección que se dedicara precisamente a las correspondencias de todo tipo iba a ser algo que no porque ya exista no pueda ser vendible, digamos, y atractiva en sus lineamientos. En esta colección quería centrarme en aquellas cartas escritas por intelectuales, escritores, artistas, cualquier persona que hubiera dejado una huella en su correspondencia. Y para ello, bueno, que fuera atractiva desde diversos puntos de vista y que fuera de cualquier momento y de cualquier lugar. La había pensado como algo fluctuante entre lo académico y lo divulgativo, que es también un rasgo de toda la editorial. Tendría un estudio preliminar, notas aclaratorias, pero no sería una edición completa de la correspondencia del autor, sino una selección. Y además las cartas no irían completas, sino fragmentos que fueran realmente interesantes, porque en una carta se escriben muchas cosas. O sea, eso atentaba contra lo, digamos, académico de la edición. Por otro lado, no quería ajustarme a ciertas normas de las colecciones. Una colección, ustedes saben que debe tener ciertas constantes en su diseño para identificarse precisamente como una colección, pero dentro de ella tiene que haber variantes. Yo pensaba en ese momento que, cuando me planteaba esta colección, en que también hubiera cartas interesantes por su materialidad, o sea, que fueran manuscritas o escritas a máquina con anotaciones manuscritas, y que tuvieran además imágenes que hicieran al libro más atractivo, imágenes de cartas, de sobres, fotos del autor y de sus correspondientes, recortes que estuvieran incluidos en la correspondencia, si se trataba de correspondencia de viaje, fotos de ese viaje o mapas. Esto era todo lo que había pensado con respecto a la colección. Y bueno, la conclusión había sido que había que atender cada caso, pero pensarlo siempre en función de una colección.
Bueno, en realidad mis estudios sobre Manusio precedieron la creación de esta colección Territorio Postal, y cuando quisimos llevar a la puesta en página la selección que yo había hecho, nos encontramos con que nada de lo que yo había pensado para la colección, así teóricamente, funcionaba en el caso de Manusio. ¿Por qué? Porque no teníamos las cartas escritas por el autor, sino las ediciones de esas cartas, y tampoco teníamos muchas imágenes para ofrecer, pero sí pudimos poner algunas que se relacionaban con la marca de imprenta, con sus catálogos, que él hizo 3 durante su vida, 2 durante su vida, vino después de ella. También quería añadir algunos elementos paratextuales, como una pequeña cronología de su vida, un glosario de términos referidos a la edición y a la imprenta utilizados por Manusio. Es decir, se le fueron agregando cosas que no estaban pensadas para la colección, pero sí funcionaban en este caso particular. Dentro del texto propiamente dicho, y en los casos que se requiriera para la comprensión de la carta alguna nota, agregamos unas líneas biográficas del autor que Manusio prologaba, o de la biografía de aquel mecenas al que Manusio se dirigía especialmente. Es decir, quisimos agregar todo aquello que aclarara o enriqueciera el contexto de la obra. Bueno, este fue un proceso muy largo, en parte porque no era lo único que yo estaba editando en ese momento. Entonces, como además era la obra que iniciaba la colección, se fue posponiendo su comienzo. El proceso que siguió a la lectura y a la edición de estos prólogos está un poco explicado por mí en las notas que aparecen en el mismo libro. Antes de la cronología, comencé mirando una edición de 1861 que reúne prefacios y prólogos antiguos, la edición de Beria Botfield, y allí los encontré. Luego, entre 2016 y 2017, la editorial Itati, o digamos la colección Itati, que es la colección de Harvard dedicada a los autores del Renacimiento, publicó el texto en latín y griego, en el caso de que utilizara Manusio el griego, y su traducción al inglés. Pero no solamente utilicé esa edición, sino también la italiana de Adelphi, que era excelente, y las seleccionadas por Mario Infelice y Tiziana Plevani para su librito, un libro pequeño pero muy sustancioso, que se llama La voce del editore, de 2015. Primero leí todo este material, agrupé los prefacios de acuerdo con los temas que me interesaban, por ejemplo, su relación con los mecenas, con los colaboradores, como Marco Mosuro, con los operarios. Esta relación era generalmente siempre mala. La opinión sobre otros impresores, por ejemplo, la envidia que él percibía de ellos, su trabajo arduo y continuo, que no paraba nunca. Me asombraron sobre todo aquellos prefacios dirigidos a los estudiosos, tanto hacia aquellos eruditos a los que le pedía colaboración en la corrección para lograr mejores ediciones, y también los prefacios en los que se dirigía a los estudiantes, porque allí les decía que para mejorar su comprensión del texto, él había hecho ciertas estrategias, como por ejemplo enfrentar las páginas en latín y griego. Por esa época recién estaban comenzando a aparecer ediciones en griego y los alumnos tenían un manejo mucho más fluido del latín que del griego, entonces por eso él enfrentaba las dos versiones para que se pudieran traducir mejor. Esta idea de que cada lector fuera corrector y trabajara con su ejemplar me pareció muy innovadora, porque significaba dar al lector casi la responsabilidad de un coautor, como él mismo se arrogaba hacerlo. Con todo ese material traté de encontrar un equilibrio para que los dedicatarios no se repitieran entre sí, y elegí 37 prefacios de los 90 de Manusio. Bueno, en principio para lectores interesados en el mundo de la edición, para aquellos que conocen la figura de Aldo Manusio y para los que no,
para los que sienten curiosidad por saber quién era este personaje tan moderno en un contexto renacentista, o sea, tanto para especialistas como para legos. Bueno, Tiziana Plevani, en un artículo de un libro colectivo que se llama Aldo al Lettore, de 2017, que se reproduce ese artículo en la introducción del libro de Manuzio, de Reimpresoria, alude a una especie de pacto entre Aldo y el público de sus libros, un pacto semejante a aquel que planteaba Philippe Lejeune en el pacto autobiográfico. Ella dice que Aldo defendía al mismo tiempo los derechos de los autores y los derechos de los lectores, y que convertía al editor, entonces, por un lado, en un garante de la integridad de los textos, para lo que debía, como decía él, comparar esos textos, por lo menos con 3 versiones, para poder editar. Y por otro, en la misma edición del libro, brindaba puntos de apoyo al lector a través de los paratextos para que se comprendiera mejor el texto. En el mundo editorial actual, ese pacto puede o no seguir vigente, según el editor y según la editorial. Cuidar, el verbo curare, que aparece todo el tiempo en los prefacios, cada traducción, curar cada edición, es parte del pacto implícito de un editor que intenta dar el mejor texto a su lector. No el más caro, sino el que facilite la lectura, aclare los puntos oscuros, restablezca el contexto. Por supuesto, esto sin menospreciar la capacidad intelectual ni las competencias enciclopédicas que pueda tener ese lector. Eso es lo que tratamos de hacer. Muchas gracias.